cambiando de tema y yéndonos hacia otra parte del mundo, en Israel la mayoría de la población ya está vacunada. Y la pandemia es casi un recuerdo. Hay sprays que se usan para reducir cargas virales. Tienen diferentes tecnologías que básicamente reducen la cantidad de virus que puede haber en las vías de respiración. Hakim Mandelblum, viceembajador de Israel, microbiólogo e inmunólogo, nos habla de Sanotize y Tafix, dos aerosoles nasales elaborados por laboratorios privados en su país que evitarían infecciones de COVID-19. El primero es un producto en base a óxido nítrico. Según ensayos in vitro en Reino Unido, Canadá y la Universidad de Utah en Estados Unidos, inactivaría el 99,9% del SARS-CoV-2, evitando su propagación a los pulmones. Lo que se ha visto es muy efectivo contra el COVID, pero por ahora está en fase experimental y reducen cargas virales. Se puede usar para otras clases de virus. El otro aerosol es Tafix. Es elaborado por la biofarmacéutica Nasus Pharma a partir del polvo de ipromelosa, que se utiliza normalmente para la sequedad ocular. Pruebas in vitro en el Laboratorio Central de Virología de Israel señalan que habría bloqueado al 100% de las nuevas variantes, británica y sudafricana. Crea un gel de tamaño microscópico. El gel tiene un pH muy ácido que crea un bloqueo mecánico o físico, para que el virus no pueda llegar a las células de la nariz, conectarse con el receptor y entrar al cuerpo. Pero quizá uno de los avances más prometedores de Israel en su lucha contra la pandemia es el desarrollo del anticuerpo ExoCD24, una proteína inmunosupresora que detendría casos graves de la enfermedad, reduciendo la carga viral y contagios por el SARS-CoV-2. Se hizo un ensayo con 29 personas y la gran mayoría, se recuperó incluso de COVID severo. Básicamente usan exosomas, son como unas mini vesículas, ¿ok? Que tienen cierta proteína y eso al parecer ayuda a inmunomodular o por lo menos a reducir la influencia del virus y al hecho de que se puede la persona curar. En Israel ya lo están usando como un método de curación para la persona que está infectada. ExoCD24 no es usado para cualquier enfermo de COVID. Hay cosas que son... ahí es importante decir que al principio es algo experimental. Sin lugar a dudas, la ciencia y su avanzado sistema de salud son los principales aliados de Israel para vencer al coronavirus, pero también la eficacia de sus estrategias gubernamentales. Pero el Estado está sumamente coordinado. En Israel todo el sistema ser digital. También tenías opción de poder ver la información de cuántos enfermos tienes y en dónde son los principales focos, cuál tienes áreas de alto riesgo, con un control también a tiempo real. Esto permitió una detección temprana de los casos a través de testeos masivos. Se aisló y se hizo el seguimiento de los pacientes infectados y se implementó cuarentenas focalizadas e incluso totales. Luego llegó su campaña de vacunación, considerada la más rápida y efectiva del mundo. Participaron Fuerzas Armadas, empresa privada e incluso las diferentes iglesias del país. Así se logró inmunizar a la población judía ortodoxa y árabe, recia a vacunarse. Un 62% de su población ya recibió 2 dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech o Moderna. Inmediatamente se implementó el pasaporte verde. En Israel si tienes pasaporte verde, que implica que tuviste o las 2 vacunas o te recuperaste de COVID, puedes entrar, por ejemplo, a cines o a otra clase de actividades que si no tienes pasaporte verde es mucho más difícil. El futuro y la normalidad llegaron a Israel. Además, el gobierno israelí dictaminó que sus ciudadanos podían quitarse los tapabocas o mascarillas al aire libre, tras un año de imponerse su uso obligatorio. Estamos felices, somos libres, es un milagro. Me voy a casar dentro de 2 semanas y es muy bonito poder celebrarlo con todos, además sin máscara. Las fotos serán geniales. Gracias a su buen manejo de la pandemia, Israel realizó el pasado 23 de marzo elecciones parlamentarias, con estrictos protocolos de bioseguridad. Las personas en cuarentena o contagiadas se les envió a sus casas las cédulas de votación
o asistieron a centros donde podían sufragar desde sus automóviles. ¿Cuál es la situación hoy en Israel? ¿Están casi de vuelta en la normalidad? Sí. Yo estuve en Israel hace 2 semanas. La vuelta a la normalidad casi completa. La vacunación funciona. Funciona en un 94% de la población. La cantidad de personas que llegan a tener COVID grave y se vacunaron 2 veces es una cantidad mínima. Estamos hablando de 0. algo por ciento. Entonces sí es muy relevante, sí protege. Y es importante que la gente, cuando se pueda vacunar también acá en el Perú, que llegue a vacunarse porque es crítico para poder reducir los chances de contagio. En lo que va de la pandemia, Israel presentó más de 838.000 infectados y 6.361 fallecidos. Desde hace algunas semanas redujo las cifras a menos de 100 contagios nuevos por día e incluso a no presentar decesos. En Israel, la vida normal empezó de nuevo. Bueno, y sin duda todos queremos una mayor eficiencia en el control de la pandemia y esperamos eso del próximo gobierno. Ojalá hubieran manejado la pandemia aquí como se ha hecho en Israel.